Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 8:01, 7:01 en las Islas Canarias de este 24 de junio, que por supuesto felicitamos a los Juanes, a las Juanas, a las María Juanas, a los Juan Marís, que hay un montón en realidad en nuestro país porque es un nombre bastante común, así que a todos ellos, felicidades. 8:01, como les decimos, momento de actualizar la información y lo hacemos con mi compañero Eric Gutiérrez. El diputado de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha instado a UPN y al Partido Popular a presentar una moción de censura contra la presidencia del Gobierno foral María Chivite tras el escándalo relacionado con la empresa pública Servinavar 2000. Para que la moción prospere es necesario el apoyo de al menos 10 parlamentarios. Vox cuenta con un solo escaño, por lo que dependería del respaldo de los 3 diputados del PP y sobre todo de los 15 de UPN. Desde el PP han afirmado que están dispuestos a apoyar la moción si otros grupos la promueven, mientras que UPN ha pedido prudencia y asegura que todavía falta información clave de la investigación para tomar una decisión definitiva. La formación liderada por Jiménez sostiene que la moción de censura es oportuna, necesaria y urgente ante lo que considera un deterioro institucional provocado por el Partido Socialista. Bueno, señores, la moción de censura, ya lo saben ustedes, es un procedimiento parlamentario pues para retirar la confianza del presidente, en este caso de una comunidad autónoma. Estamos hablando no solamente de lo que podría pasar a nivel nacional con esa moción de censura que está propuesta por diferentes agentes frente al Partido Socialista, frente a Pedro Sánchez. Hablamos de Vox, que dijo que si tenía 2 diputados, ellos se ofrecían a lanzar esa moción de censura. El Partido Popular dijo que no daban los números y que por tanto lo que no querían hacer es una moción de censura en falso que pudiera fortalecer el liderazgo de Pedro Sánchez. También a nivel nacional, como les digo, hay una propuesta de la sociedad civil a través de una plataforma ciudadana, que es la Plataforma por la España Democrática, ofreciendo tanto a Partido Popular como a Vox aglutinar esos votos dentro de una propuesta civil con un programa muy corto, que es el de destituir a Pedro Sánchez a través de esta herramienta parlamentaria y convocar unas elecciones lo más pronto posible. Pero atención, no estamos hablando ahora de lo que puede pasar a nivel nacional, sino de lo que podría pasar a nivel autonómico. Y es algo realmente importante porque cuando se empiezan a mover según qué agentes, da la sensación de que las piezas del puzzle empiezan a encajar. ¿Qué está pasando en Navarra? Parece ser que en Navarra, y en particular en el gobierno de la socialista María Chivite, estaba uno de los focos más importantes de la corrupción de esta trama en la que estaban involucrados Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García y vaya usted a saber quién más. Es muy importante, por tanto, esto que se presenta a nivel autonómico o que está a punto de presentarse, puesto que en Navarra, según manda la normativa, con solo 10 diputados se puede presentar esta moción de censura al gobierno de María Chivite, un gobierno que está en tela de juicio, sobre todo teniendo en cuenta la información que está saliendo y esta serie de cobros ilegales en los que estaría involucrado gente directamente de este gobierno. Y es sumamente importante lo que pase allí en Navarra, porque ya hemos visto cómo el gobierno de María Chivite está sostenido por diferentes agentes, entre ellos, por ejemplo, Bildu, y con esos pactos que también pues tendría algo que ver, según parece presuntamente, ¿no?, a la luz de estas informaciones que estamos conociendo. Es curioso investigar cómo evoluciona la política allí en Navarra. Recordemos que se hicieron una serie de movimientos bastante particulares, entre los que se puso la pérdida de la alcaldía de Pamplona, que estaba en manos de Cristina Ibarrola, por un pacto con Bildu. Yo no sé si en ese pacto estaba simplemente lo de quitarle la alcaldía de Pamplona a Cristina Ibarrola, sino que había más cosas. Probablemente habría más pactos dentro de esto que conocimos hace un par de años. Y lo que hemos tenido desde entonces en Navarra, pues una serie de anormalidades, por así decirlo, frente a las que hay que poner una línea roja, ¿no? Hay que poner pie en pared frente a este tipo de cuestiones completamente anómalas, como por ejemplo que vuelva a recaer la alcaldía de Pamplona en Joseba Sirón, para que siga haciendo pues una serie de cuestiones bastante llamativas, como por ejemplo que conceda la posibilidad de lanzar el chupinazo a una organización tan politizada como Yala Nafarroa, que es una
asociación que directamente se considera pro-palestina, que aglutina a 225 colectivos, y saben ustedes que esta asociación es la que va a lanzar el chupinazo, que es un honor que conceden los pamploneses pues a alguna persona representativa, generalmente de la sociedad civil, a nivel cultural, a nivel deportivo. Ha habido personas muy importantes o instituciones muy importantes que han lanzado recientemente el chupinazo. Me estoy acordando, por ejemplo, de Cruz Roja en el 2014, del Orfeón Pamplonés en 2015, de asociaciones como Mochila 21 en el año 2018, que ellos pues defienden a todas las personas, por ejemplo, con síndrome de Down, y que es algo realmente importante dentro de la sociedad civil, reconocer a estas personas con discapacidad. Estas son personas que merecen lanzar el chupinazo de honor. Estas asociaciones representadas pues a través de estas entidades, y por tanto, como les digo, es un reconocimiento de la sociedad pamplonesa a la labor que realizan diferentes instituciones en beneficio de todos los ciudadanos. Y sin embargo, cuando vemos de repente que son otro tipo de asociaciones completamente politizadas las que tienen este honor, pues da que pensar, ¿no?, sobre cómo se ha ido desviando los fines de hechos tan curiosos como lanzar el chupinazo de las fiestas de San Fermín en Pamplona, ¿no? Cómo ha ido derivando la cuestión hasta acabar en manos de asociaciones que, ya les digo, que son plataformas altamente politizadas, no tanto en cuanto al apoyo del pueblo palestino, sino a esos tintes antisemitas que tiene de estas asociaciones de corte izquierdista. ¿Realmente se merece Pamplona tener unas entidades tan politizadas que lancen el chupinazo? Pues señores, a mí me da que pensar. Pero bueno, respecto a la moción de censura, ahora mismo la pelota está en el tejado de UPN. Estamos hablando del Gobierno de Navarra, no tanto del Ayuntamiento de Pamplona, sino directamente del Gobierno de Navarra. El portavoz de UPN, Javier Esparza, dijo que había que pensarse las cosas, que no había prisa para tomar decisiones, pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que hay una serie de informes encima de la mesa, hay una serie de datos que apuntan directamente a la corrupción. Momento para que UPN de los regionalistas den un paso adelante, y por parte del Partido Popular de Navarra también deberían recoger el guante de esa iniciativa que ha lanzado Vox para tener la fuerza suficiente a través de la unión de estos partidos para presentar esta moción de censura, teniendo en cuenta de que se ha abierto ese camino para sacar del gobierno a María Chivite, a la socialista, que de momento lo que nos está enseñando es un gobierno con tintes de ser ilegal, en el sentido de que ha cometido varias adjudicaciones que podrían ser lógicamente ilegales y que por tanto pues se están investigando. Así que ya les digo, importante este movimiento que podría tener lugar en Navarra. Veremos en qué se materializa y si esta es una de las pequeñas piezas del puzzle que empieza a encajar para terminar de desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, lo cual sería bueno para todos los españoles, porque puestos a hablar de corrupción, seguimos tirando del hilo y seguimos conociendo nombres propios. José Luis Ábalos ha declarado ante el Tribunal Supremo que fue el exministro socialista Pepe Blanco quien le propuso nombrar a Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif. El exministro de Transportes aseguró que tras recibir la sugerencia, la valoró junto a otras candidaturas y finalmente aceptó, desvinculándose así de una elección directa. Durante su comparecencia, Ábalos además negó haber participado en adjudicaciones irregulares y cuestionó la veracidad de los audios incluidos en el informe de la Guardia Civil, en los que aparece supuestamente su voz. También intentó desmarcarse de las decisiones tomadas por Pardo de Vera, actualmente investigada por autorizar contratos por más de 340 millones de euros, presuntamente adjudicados de forma irregular a la UTE Acciona Ferrovial. Nombres propios que siguen saliendo y que se ponen encima de la mesa. El de Pardo de Vera ya lo conocíamos, saben ustedes que ya estaba al mando de Adif y en un momento determinado ya, según desvela The Objective, firmó de su puño y letra esas obras amañadas que acabaron pues gestionadas por José Luis Ábalos, por Koldo García, por Santos Cerdán. Concretamente estamos hablando de obras por valor de 342 millones de euros, según comenta este diario, y realmente ella fue la que firmó en última instancia las adjudicaciones que le había solicitado Koldo García.
Ese nombre ya lo conocíamos, pero nombre nuevo que se pone encima de la mesa es el de José Blanco, el del famoso Pepe Blanco o Pepiño Blanco, como se le conocía cariñosamente dentro del Partido Socialista, que también estuvo involucrado en casos de corrupción, casos que quedaron en nada. ¿Se acuerdan ustedes de las célebres gasolineras? Los que tengan más edad seguro que se acuerdan de un caso que se llamaba o la Operación Campeón, estamos hablando del año 2011, en la que Pepiño Blanco habría estado involucrado directamente o presuntamente en una serie de citas en una gasolinera en Lugo, en la que se reunió con un empresario farmacéutico. Ese empresario farmacéutico le acusó de haber recibido, de haber entregado 400.000 euros a cambio de subvenciones y favores. En el año 2013 se archivó esa causa contra Pepe Blanco, contra Pepiño Blanco, por el caso Campeón. Y claro, uno piensa, a ver si va a pasar lo mismo con esta operación, ¿no? Con esta trama de corrupción, trama Ábalos, trama Cerdán, trama Coldo, quizás trama PSOE, quizás trama Pedro Sánchez. Y les pedimos, lógicamente, a quienes estén involucrados en esa instrucción, a todos los magistrados, que ponga todo lo que esté de su parte para que no acabe como la operación Campeón, que quedó absolutamente en nada. Cuando vemos estos nombres propios de nuevo encima de la mesa y hablamos de estas adjudicaciones y este cobro de comisiones y estos sobres, uno piensa, pues es que el caso es que se parece, ¿no? ¿Qué cosas se parece? ¿Podría ser otra vez la misma operación? Pues señores, no lo sabemos, todavía no tenemos pruebas de ello, pero estos son los indicios y estos son los nombres propios que aparecen. Por eso es tan importante que se arroje tanta luz sobre todas estas investigaciones y que se sigan investigando lo que parecen indicios sólidos de criminalidad a la luz del informe de la UCO. Ya les digo, nuevo nombre propio que aparece en los papeles, el de Pepiño Blanco. Veremos en qué queda. El presidente ruso Vladimir Putin calificó de agresión injustificada a los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones iraníes y aseguró que Rusia está dispuesta a ayudar al pueblo iraní. Así lo expresó tras reunirse en Moscú con el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi. Durante el encuentro, Araghchi entregó a Putin una carta del líder iraní Ali Khamenei solicitando respaldo. Aunque el Kremlin evitó confirmar si ese apoyo incluirá armamento, Irán espera una implicación más firme por parte de Moscú. Por ahora, Rusia no ha ofrecido ayuda militar directa, aunque mantiene una postura crítica hacia las acciones occidentales y se ofrece como mediador para evitar una mayor escalada en la región. Señores, seguimos hablando lógicamente de lo que pasa en Irán y sobre todo de lo que ha dicho Rusia. Saben que en un primer momento, respecto a lo que el ataque de Estados Unidos frente a Irán, China, Rusia y la Unión Europea se pusieron de lado en el sentido de que dijeron que querían apostar por ese alto el fuego inminente y no involucrarse más de la cuenta. Hasta cierto punto es lógico por parte de China, por esos intereses que tiene con Irán, que le suministra gas y petróleo, por así decirlo, es uno de los principales clientes y no quería quedarse desabastecido. En el caso de Rusia tenía un frente abierto muy importante, que es el de Ucrania, sobre el que de un tiempo a esta parte nos llega poca información. Ayer don Julio hablaba precisamente en estos micrófonos de cómo pues tenemos poca información de lo que está ocurriendo en Ucrania en el frente, y de un tiempo a esta parte sí que tenemos más información de lo que pasa en Oriente Medio. Por tanto, por así decirlo, para que se hagan una idea, estos tres agentes son muy importantes, puesto que tienen gran peso en el tablero internacional, que son China, Rusia y la Unión Europea. En el caso de Rusia sí que ya ha empezado a posicionarse hablando de que podría prestar apoyo militar a Irán, puesto que le merece la pena frente a sus adversarios clásicos, como podría ser Estados Unidos. Pero ya les digo, tanto China como Rusia tienen otros frentes abiertos, por tanto, pues hasta cierto punto era lógico que no se quisieran involucrar en esta guerra hasta que no tuvieran más remedio. Y les digo que sigue siendo la situación muy confusa en la zona, con ese alto el fuego decretado por Estados Unidos, que había anunciado incluso el fin de la guerra de los 12 días entre Irán e Israel.
pero que tenemos que tener en cuenta pues cómo van a reaccionar los dos países, sobre todo que hasta que no pasen 24 horas no se puede hablar de ese alto el fuego que en principio están respetando hasta donde sabemos, porque ya ven ustedes que estamos actualizando continuamente la información, puesto que cada minuto es importante en esa guerra. En fin, esto es lo que contamos de Oriente Medio, pero no queremos dejar de lado también cuestiones que atañen a toda Europa y específicamente relacionadas con la inmigración, uno de los temas más importantes para nuestro país. El gobierno portugués, liderado por Luís Montenegro, ha presentado una reforma de las leyes de nacionalidad y extranjería para controlar la inmigración irregular. La propuesta eleva a 10 años el tiempo mínimo de residencia para acceder a la nacionalidad, 7 para países lusófonos, y exige superar un examen de lengua y cultura portuguesa. También elimina el derecho automático a la nacionalidad para hijos nacidos en Portugal, que ahora deberán acreditar 3 años de residencia legal. Además, se creará una unidad nacional de fronteras y se endurecerán las condiciones para el reagrupamiento familiar, que requerirá al menos 2 años de residencia y conocimiento del idioma. La reforma prevé además la posibilidad de revocar la nacionalidad a quienes cometan delitos graves tras naturalizarse. El Partido Conservador Chega, segunda fuerza parlamentaria, ha celebrado la iniciativa, aunque reclama medidas aún más estrictas como limitar el acceso a prestaciones sociales y endurecer el reagrupamiento familiar. Bueno, como les contábamos, nosotros estamos pendientes, por supuesto, de la cuestión en Oriente Medio, de la corrupción, pero también queremos dejar claro que para nosotros son importantes temas tangenciales como la gestión de la inmigración, la defensa de nuestras fronteras, la lucha contra el terrorismo, y por eso les traemos otro tipo de informaciones, como es este caso, y sobre todo cómo Europa, en un momento determinado, pues empieza a darle la razón a partidos de derechas que han promovido una serie de medidas y que son realmente importantes para pues por ejemplo, todos los ciudadanos europeos, poniendo la inmigración en el centro del debate con discursos que realmente dan que pensar, ¿no? Y discursos que hemos visto en países pues como Francia, como Italia, con Giorgia Meloni, como en Hungría, con Viktor Orbán, y como lógicamente pasa en Portugal, cuando directamente desde Chega pues se hace alusión a las políticas que ha tenido durante muchos años Portugal de puertas abiertas, que ahora han empezado a cerrarse porque las medidas que se habían promovido pues no han conseguido arreglar los problemas que empiezan a ser endémicos para nuestro país vecino. Portugal había promovido una serie de cuestiones para aliviar la presión migratoria que no han funcionado. Así que la mejor manera de asumir la llegada de inmigrantes, tanto refugiados como extranjeros, es restringir en muchas ocasiones los límites, ¿no? Las medidas para poder llegar a Portugal, y es que cambie esa política general de puertas abiertas, que, como ya les digo, está añadiendo mucha presión a la sociedad y a los servicios que generalmente los ciudadanos portugueses tenían. ¿Se está endureciendo la política migratoria? Pues en cierto punto, pero sobre todo se está acabando con una serie de mecanismos perniciosos que habían derivado en un abuso, ¿no?, por parte de los inmigrantes, y por tanto estaban mermando la capacidad de Portugal de acoger inmigrantes. Sobre todo lo que se quiere hacer es pues no pensar en abrir las puertas sin control, sino todo lo contrario, que sea una inmigración regulada. Y ya les digo que para Portugal, para nuestro país, para España y para toda Europa, la inmigración es muy importante y desempeñan un papel crucial dentro de la sociedad, realizando en muchas ocasiones trabajos que son muy duros, muy complejos, y como les digo, es una herramienta fundamental para el crecimiento de una sociedad sana, el que haya inmigración, pero siempre que sea inmigración legal, regulada y con cierto límite, ¿no?, para que precisamente no colapsen en los servicios sociales, que es algo que es muy importante, y para que no se añada más presión a cuestiones como, por ejemplo, el incremento de los sueldos, los seguros sociales, la vivienda, que también es un factor muy importante. En fin, ya les digo, todas estas cuestiones sumamente importantes para el desarrollo de cualquier sociedad sana, la de Portugal, la de España y la de toda Europa. Y queríamos terminar con una noticia que nos ha llamado la atención. Ayer les contábamos o les hablábamos de la visita de los reyes a Montserrat, de Felipe VI y la reina doña Leticia. Sufrieron un conato de escrache. Vamos a ver lo que cuentan los independentistas y nosotros les explicamos lo que pasó en realidad.
La ANC ha vuelto a demostrar su pérdida de capacidad de movilización con el fracaso del boicot convocado contra la visita de los reyes Felipe VI y Leticia al monasterio de Montserrat. Pese a sus llamamientos a bloquear los accesos al recinto, apenas una decena de activistas acudieron al lugar, muy lejos de los miles que preveía la organización. La protesta se produce en un contexto del evidente declive. Las manifestaciones de la Diada han pasado de superar al millón de asistentes en los años del Procés a rondar los 100.000 en las últimas ediciones. Horas antes del acto, la ANC denunció en redes sociales que los mozos de escuadra habían requisado esteladas a algunos manifestantes. La de ayer ha sido la primera visita oficial de Felipe VI al monasterio como rey, ya que su anterior presencia hace 11 años fue aún como príncipe. Bueno, pues importante visita de los Reyes a Cataluña, pues una importante visita dentro de los Reyes a diferentes localidades de España, a diferentes municipios y además importante puesto que ya saben ustedes que Cataluña es España y por tanto hay que visitarla y demostrar, ¿no?, la presencia de sus majestades con este tipo de actos. Lo que es interesante es como la Asamblea Nacional Catalana, que son pues ese grupúsculo de independentistas, de ultras, de radicales, está presumiendo de un apoyo social que hace tiempos que se desvaneció, por mucho que se hable de cómo el pueblo catalán apoya estos movimientos, tan solo son un puñado de fanáticos, de separatistas que viven anclados en el 2017, concretamente en el 1 de octubre de 2017 y por suerte esa Cataluña radical podemos decir que prácticamente pues ya no existe y que está por tanto desactivada. Esos miles de activistas que vimos en un tiempo pasado, en 2017, ya no son tales y los activistas que acudieron a intentar reventar la visita de los Reyes, pues al final era un grupúsculo. Fíjense ustedes que TV3, que es la televisión autonómica catalana que está en manos del gobierno de Salvador Illa, dijo algo así como que eran un centenar de personas. Hay otros medios que son como más radicales, como es el nacional.cat, que dijo que eran 2 centenares de personas. Y en realidad, señores, lo que había era 4 gatos que intentaron evitar la visita del jefe de Estado a Montserrat, a un edificio religioso situado en España, y fracasaron, como no podía ser de otra manera. Así que una muy buena noticia que la Asamblea Nacional Catalana cada vez acumule menos apoyo por parte de la sociedad, incluso por parte de esos elementos secesionistas catalanes. Muy buena noticia que ese presunto escrache fuera un auténtico fracaso. Y muy buena noticia que cada vez que va el rey a visitar Cataluña, pues se rodea del cariño de todas aquellas personas que, como saben ustedes, pues siguen apoyando la unidad de España en pues diferentes actos institucionales a los que acuden sus majestades los reyes. En fin, momento de mirar a Estados Unidos de nuevo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la crónica que nos trae Santiago Hospital, que es redactor de Voz Media. Don Santiago, muy buenos días. Muy buen martes, amigos de Radio Libertad. Seguimos hoy en vivo y directo, minuto a minuto, cómo continúa desarrollándose la crisis en Medio Oriente. Pero os invito también a enfriar un poco la cabeza para leer 2 importantes artículos de contexto. Uno es un interesantísimo análisis del devastador costo económico de un cierre del estrecho de Hormuz. Estrecho por el cual circula el 20% del comercio mundial de petróleo y un 30% del gas natural licuado y que está a merced de Irán. También el otro artículo es una invitación a mirar atrás para añadir un par de intentonas más a la larga lista de ataques iraníes contra Occidente. 2 intentos de asesinar al entonces candidato Donald Trump, ambos detallados en documentos del Departamento de Justicia y del FBI. Os contamos cómo fue cada uno y dónde se adivina la huella del régimen de los ayatolás que hoy seguramente se arrepiente de haber fallado. Además, todavía en Estados Unidos, os contamos que Texas prohibió la venta de propiedades a ciudadanos y compañías de Irán, China, Corea del Norte y Rusia. El estado sureño se sumó así a Florida e Indiana en una lista de más de una decena de estados que aprobaron leyes similares, acusando a los 4 países de actividades como sabotaje y espionaje en suelo estadounidense. Os invitamos a ver además una curiosa corrección en vivo y directo. La presentadora de la BBC, Martin Croxall, corrigió al aire el teleprompter del que leía noticias, cambiando el término personas embarazadas por mujeres. Aunque pequeño, el gesto generó revuelo en Reino Unido, logrando incluso el aplauso de la autora J.K. Rowling.
En Noticias Deportivas os contamos cómo quedó el palmarés de la NBA tras la victoria de los Oklahoma City Thunder, quienes celebraron su primer anillo. Os recomiendo también leer la opinión de mi colega Alejandro Baños sobre la gran final. Una batalla, dice, en la que David hirió, pero no logró matar a Goliat. Todo esto y mucho, mucho más en nuestra web, voz.us, y nuestras redes sociales. Santi, muchas gracias por esta crónica que nos llega desde Estados Unidos, desde la información que nos trae Voz Media, y es el momento de ir a Deportes en Libertad.